nuestro espacio de reflexión. Hoy exploramos la lección 71 de un curso de milagros. Sumérgete en esta reflexión mientras descubrimos la sabiduría que nos ofrece esta enseñanza. Un regalo divino que nos invita a confiar en el plan de Dios. Así que tómate un respiro, abre tu corazón y prepárate para un viaje interior. Lección 71. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. En esta lección se nos revela el contraste entre el plan de Dios para nuestra salvación y el plan del ego. Y dice así: tal vez aún no te hayas percatado de que el ego ha urdido un plan para la salvación que se opone al de Dios. Ese es el plan en el que crees. Dado que es lo opuesto al de Dios, crees también que aceptar el plan de Dios en lugar del ego es condenar. Esto, desde luego, parece absurdo. Sin embargo, una vez que hayamos examinado en qué consiste el plan del ego, quizás te des cuenta de que por muy absurdo que parezca, ciertamente crees en él. El ego nos insta a buscar la salvación en fuentes externas y a través del resentimiento, mientras que el plan de Dios nos invita a reconocer que la salvación reside en nuestra conexión con lo divino. El plan del ego nos mantiene atrapados en un ciclo de búsqueda infructuosa y desesperación. Sin embargo, al aceptar el plan de Dios, nos alineamos con una fuerza que nos guía hacia la verdadera paz y liberación. Reconocer que solo el plan de Dios tendrá éxito nos libera del peso de nuestras expectativas y nos abre un camino de esperanza y renovación. Imagina que estás atrapado en un laberinto de ilusiones buscando desesperadamente la salvación en lugares equivocados. Cada vez que abrigas resentimientos, te alejas más de la luz de la verdad. Sin embargo, al reconocer que solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito, encuentras la fuerza para liberarte de las cadenas del ego y seguir el camino hacia la verdadera libertad. Revisemos con la profundidad de la lección estas ideas, a lo que hemos llamado el duelo de dos planes. El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Mantiene que si tal persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase, tú te salvarás. De este modo, la fuente de la salvación se percibe constantemente como algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una declaración y una aseveración en la que crees que reza así: si esto fuese diferente, yo me salvaría. El cambio de mentalidad necesario para la salvación, por lo tanto, se lo exiges a todo el mundo y a todas las cosas, excepto a ti mismo. El plan de Dios para la salvación es eficaz sencillamente porque bajo su dirección buscas la salvación allí donde se encuentra. Pero si has de tener éxito, como Dios promete que lo has de tener, tienes que estar dispuesto a buscar solo allí. De lo contrario, tu propósito estará dividido e intentarás seguir dos planes de salvación que son diametralmente opuestos en todo. El resultado no podrá ser otro que confusión, infelicidad, así como una profunda sensación de fracaso y desesperación. Imagina esto: dos planes compiten por nuestra atención. Uno es el plan del ego, lleno de resentimientos y búsquedas externas. El otro es el plan de Dios, que nos llama a mirar dentro de nosotros mismos. El ego nos dice: si todo fuera diferente, me salvaría. Pero el plan de Dios nos dice: aquí está la salvación, justo donde estás. El milagro de la elección. ¿Qué es un milagro? Es elegir el plan de Dios. Es confiar en que en su camino es el único que nos llevará a casa. El ego nos ha mantenido atrapados en un laberinto de ilusiones, pero hoy podemos dar un giro. Podemos decir: solo el plan de Dios tendrá éxito. ¿Cómo puedes liberarte de todo esto? Muy fácilmente. La idea de hoy es la respuesta. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. En eso no puede haber realmente ningún conflicto, porque no existe ninguna otra alternativa al plan de Dios que te pueda salvar. El suyo es el único plan cuyo desenlace es indudable. El suyo es el único plan que tendrá éxito. Puedes elegir entre el engaño del ego o tomar la llave de la liberación. El ego nos ha convencido de que la salvación está en el mundo exterior,
Si solo esa persona cambiara, si esa situación fuese diferente, entonces sería libre. Pero aquí está la trampa. El cambio necesario no está en el mundo, está en nuestra mente, en nuestra elección interna. ¿Cómo nos liberamos? La respuesta está en la confianza. El plan de Dios es la llave. No hay alternativa. El ego nos dice, busca, pero no hayes. Dios nos dice, aquí está la respuesta. ¿Te atreves a confiar, a soltar los resentimientos y abrazar la paz? Hoy nos comprometemos a recordar que solo el plan de Dios para nuestra salvación nos conducirá a la verdadera paz y felicidad. A través de la práctica constante de esta idea, nos alineamos con la voluntad divina y nos abrimos a una experiencia de amor y plenitud. En nuestra sesión de práctica, ten presente lo que nos dice la lección. Dediquemos el resto de las sesiones de práctica más largas a pedirle a Dios que nos revele su plan. Preguntémosle muy concretamente, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿Y a quién? Deja que Él se haga cargo del resto de la sesión de práctica y que te indique qué es lo que tienes que hacer en su plan para tu salvación. Él responderá en la misma medida en que tú estés dispuesto a oír su voz. No te niegues a oírla. El solo hecho de que estés llevando a cabo los ejercicios demuestra que en cierto modo estás dispuesto a escuchar. Esto es suficiente para que seas acreedor a su respuesta. Mantente alerta hoy para no caer en la tentación de abrigar resentimientos y responde a esas tentaciones con esta variación de la idea de hoy. Abrigar resentimientos es lo opuesto al plan de Dios para la salvación y únicamente su plan tendrá éxito. Antes de finalizar nuestro espacio de reflexión, te dejo estas preguntas de autoindagación. ¿En qué áreas de tu vida has estado siguiendo el plan del ego en lugar del plan de Dios? ¿Cómo puedes recordar que solo el plan de Dios para tu salvación tendrá éxito? ¿Qué resentimiento puedes liberar hoy para abrazar la paz? ¿Qué acciones puedes tomar para alinearte más con la voluntad divina y encontrar la verdadera paz? Concluimos recordando que solo el plan de Dios para nuestra salvación tendrá éxito. Al aceptar esa verdad, nos liberamos del sufrimiento y nos abrimos a una experiencia de amor y plenitud. Que estas enseñanzas nos guíen en nuestro camino hacia la verdadera libertad. Recordemos siempre que solo el plan de Dios nos llevará a la salvación. Vibra bonito y crea tu vida Shanti Om.